Feliz domingo, gente linda, linda, linda que se conecta conmigo en este espacio tan especial. Domingo de Live con María José, donde ustedes son los invitados especiales. Hoy un tema cha-cha-cha-chan acerca de las rabietas en los niños. Y qué invitada tenemos particular a Liz Garrido, quien es una psiquiatra y psicoanalista que nos va a dar herramientas muy importantes. Saludos a María 20 48 357, a María Alejandra So. Tenemos a Carol Carpi, gente tan bonita que se conecta. ¿De dónde se conectan, gente bonita? Yo súper emocionada porque hoy vamos a hablar de este temazo, que ocurre en muchos niños y tiene un estadio hasta los 4 años que debería ser la duración de unas rabietas, pero ocurre que muchas veces este comportamiento tan explosivo puede dilatarse, y vamos a ver qué herramientas nos trae Liz para nosotros sosegar estas conductas. Por tanto, este tema vamos a hablar de qué son las rabietas. También vamos a ver de por qué motivo se generan las rabietas, qué puede ser una rabieta inicial o qué puede ser lo que se llama un berrinche, las diferencias entre estos. Tenemos a Mari 20 48 367 desde el estado Sucre en la hermosa Venezuela. Bueno, gente bonita, también vamos a hablar acerca de lo que es la importancia del psiquiatra en este acompañamiento, el apoyo importante de los especialistas en las rabietas de los niños, las herramientas que se deben trabajar ante una rabieta de los niños, el enfoque, por supuesto, psiquiátrico de cómo nosotros actuar ante una rabieta, terapias alternativas que se pueden utilizar y el uso o no de la medicación, si es necesaria. Todas estas herramientas nos las va a dar Liz, quien está pronta a conectarse, y tenemos a Carlos Carpiti, tenemos a María 20, tenemos a Ferraz Silvana y tenemos a Mariela Grimaldo, que está también del estado Zulia, Venezuela. Bueno, saludos a Venezuela, a Colombia, a Chile, a Argentina, a España, tenemos a Portugal, tenemos tantos países que se unen en un solo contenido, que es internacionalizar lo que es la parte de la neurodiversidad, de lo que son el enfoque de diferentes temas acerca de cómo podemos abordar a los niños, de qué manera podemos emocionalmente, podemos actuar ante una situación particular. Y yo, mientras ustedes me van diciendo de dónde se van conectando, saludos a Mujica 21, le voy a colocar aquí el tema del día de hoy. Vamos a ver de dónde se conectan. Bueno, gente bonita, yo cada domingo más emocionada de conectarme con ustedes, porque ustedes me dan una energía única y porque las preguntas que llegaron eran cha-cha-cha-chan, como siempre se lo he dicho, las rabietas en los niños. Y vamos a ver cómo surge este tema, porque este es un tema sumamente interesante, en donde los padres muchas veces se desesperan por este tipo de comportamiento, y esto es parte del proceso de exploración también de un niño. El niño no conoce los estímulos externos y por tanto puede él explotar o manifestar una conducta no acorde al funcionamiento. También hay algo importante, que es la parte física. El niño puede manifestar una rabieta porque tiene fiebre o porque se siente mal y no verbaliza totalmente cuál es el alcance. Entonces muchas veces nos confundimos en que, bueno, eso ya son cosas de él. Bueno, es que él simplemente está buscando llamar la atención. ¿Estará buscando llamar la atención o es una necesidad, una rabieta, ya sea para llamar la atención o será una rabieta para destacarnos que algo físicamente no está bien? Tenemos aquí a Ángel Vila García, tenemos a Zuli 2006, de dónde se han unido esta gente tan bonita que está conmigo acompañándome en el día de hoy con el tema de las rabietas en los niños, y darnos nosotros la oportunidad de cómo actuar ante una rabieta. Y bueno, mi nombre ante todo es María José Suárez Nóbrega, soy psicopedagoga, especialista en el autismo, en el TDAH y en el retardo mental, y estoy aquí para brindarles esta información de gran valor, y sobre todo vamos a conectarnos en la emoción de poder interactuar con nuestros niños, ya sea por parte de ser tíos o por parte de ser padres, cómo interactuar y manejar esta conducta de lo que se llama las rabietas, por qué motivo ocurren las rabietas en mi hijo y de qué forma yo las puedo canalizar. Saludos a Damaria Pecorelli, y tenemos a Alexandra 51, saludos a esta gente tan bonita, a Ariani, a Soli, a D'Angela desde España, tenemos a Darian Chacín. Y bueno, algo necesario por saber es
¿Qué ocasiona la rabieta? ¿De por qué motivo se condiciona constantemente la rabieta? ¿Y por qué se ha pasado un periodo bien marcado de desarrollo evolutivo del niño y él sigue presentando estas conductas? ¿Será que son aprendizajes? ¿Serán maneras de llamar la atención? ¿O será que hay algún tipo de trastorno o situación particular en él que él está desenvolviendo estas características? ¿Han tenido ustedes en sus hijos, a esta gente tan bonita que se conecta, algunas rabietas en sus hijos? ¿Han observado rabietas en sus sobrinos? ¿En qué niños han podido observar esto? Vamos a ver, vamos a interactuar mientras que nuestra invitada nos llega a darnos las herramientas para potenciar este tema. Ya tenemos aquí a la invitada, yo le voy a hacer una invitacioncita, pero mientras tanto queda eso pendiente. ¿Tienen algún hijo, algún niño que haya presentado estas rabietas? ¿Ok? Ya yo le voy a mandar su invitacioncita a la doctora Garrido. Gente bonita y especial, y muchísimas gracias por las preguntas que nos enviaron, y sé que va a ser un encuentro maravilloso, como todos los domingos de Live con María José. Y bueno, aquí vamos a tener hola Liz, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bueno, yo muy contenta de verdad de estar aquí contigo y de conectarnos con esta gente. Esta gente hace muchas preguntas, así que hay que estar pendiente porque es una población maravillosa, porque ellos elaboran sus preguntas, ellos están pendientes de las observaciones y por lo general a veces nos llevan a una segunda parte, a veces ocurre que el tema no se concluye y nos llevan a una segunda parte. Ya va, un momentico, ya va. Que esto, ok. Entonces, fíjate, yo estuve hablando con ellos y estuve manifestando de que las rabietas son comportamientos un tanto explosivos que pueden ocurrir en los niños por manifestaciones ya sea de llamar la interés, de llamar el interés de la persona que lo está guiando, puede ser por un contexto también físico, que no se sienten bien. Y bien dicho, se conocen las rabietas claramente como esa explosividad, esa expresión que realiza el niño, y entonces se muestra que se puede derivar por algún motivo. Existe un motivo para alcanzar una meta, o existe un motivo físico por el cual lo lleva a esta situación, a este comportamiento disfuncional. Ahora yo te pregunto, Liz, en el área de psiquiatría, ¿cómo podríamos definir el tema de una rabieta en un niño? Muy bien, bueno, primero agradecerte por la invitación, muchísimas gracias. Este tema es un tema muy frecuente, María José, y que básicamente pues tratamos y valoramos en salud mental. Yo estoy aquí desde Perú haciendo esta hermosa transmisión y espero que les sirva a todos ustedes con mucho cariño. Bueno, y respondiendo a tu pregunta, en realidad, las rabietas están definidas como esos episodios de enfados, esos episodios de arrebatos de ira, de cólera, en los cuales los niños, por lo general, responden a una frustración. Esto es, se sienten frustrados, se sienten muchas veces cansados, se sienten abrumados. Y durante este tiempo es posible que griten, den golpes, se lancen al suelo, tiren cosas y hagan pataletas, ¿no? Estas rabietas están definidas que frecuentemente se dan entre el primer a segundo año de vida y por lo general se definen como normales durante este tiempo. ¿Por qué? Porque es en este tiempo en el que el niño está recién aprendiendo a comunicarse con un nuevo entorno y está como aprendiendo a tener ciertas habilidades de comunicación. Entonces, al inicio no puede hablar bien, al inicio le cuesta pronunciar ciertas palabras, entonces es frecuente o es normal que se frustre y que tenga esos episodios de rabietas, ¿no? Pero eso solo se da al inicio. Ya cuando llegamos a un tiempo, hablamos de 3, 4 años de edad, que es el tiempo límite, es donde si estas rabietas persisten, ya estamos hablando de una conducta patológica que tiene que ser obviamente evaluada. Sin embargo, si se da antes, también hay que evaluar la naturaleza, el origen, la frecuencia y la incidencia de estas rabietas, porque muchas veces se debe a un problema en el cual está involucrado directamente la estabilidad del niño, es decir, no se adapta bien a su entorno, no logra Okay. comunicarse bien, no logra escuchar bien, hay que evaluar si hay problemas auditivos, si hay problemas de comunicación,
¿sí? Y también están definidas como estos episodios en los cuales los niños no solamente desencadenan estos episodios de rabieta, sino que se da ante situaciones específicas. Por ejemplo, el papá cuando no llega a la casa, la mamá cuando no llega a la casa, cuando no ve al papá, cuando no ve a la mamá. Y está también claro que entre los 1 y los 3 años, el primer año y el tercer año de edad, los niños tienden por lo general a querer ser más independientes, ¿no? Y a querer asumir el control sobre su entorno, y no siempre se logra este objetivo. Es por eso que viene a darse la rabieta. Exacto, y fíjate algo que manifestaste, son diferentes comportamientos explosivos que se derivan de una causa en particular. Yo quiero leer aquí unos comentarios de Soli 2006 que dice que ella es profesora de educación especial y tiene 20 años trabajando con la población del autismo, porque yo hice aquí una preguntita si alguna de las personas había actuado con una persona, un niño, que hubiera presentado alguna rabieta. Y María 20 nos dice, soy orientadora conductual y esto nos pasa a menudo. Bueno, gente bonita, todas las personas que se han conectado, estamos hablando acerca de las rabietas en los niños. Y bueno, fíjate que hay algo esencial que nosotros siempre tenemos que ver en cuanto hay un cambio comportamental en un niño, que es evaluar todos los factores. Y uno de los factores que uno busca es dónde está, que hay en el ambiente que pudo propiciar este evento, este cambio de conducta y evaluar, ¿no? Entonces, ¿por qué tú crees que el ambiente puede ser determinante para que ocurra una rabieta en un niño? El ambiente definitivamente marca la pauta en la vida del niño, porque Ujú. crecer en un ambiente violento para un niño puede tener un impacto no solo en su mente, sino en su conducta y en la forma de vida de estos niños. Entonces, un ambiente violento es aquel que se da entre los progenitores hacia el niño, en donde el niño muchas veces suele escuchar gritos, violencia física, Ujú. insultos del papá, la mamá o los integrantes de la familia, padres que se gritan entre ellos o que gritan al niño constantemente, un hogar en el que constantemente suelen haber insultos, discusiones continuas, va a alterar la psique del niño, su mentalidad, la forma como ve la vida, ¿no? Y si el ambiente es un ambiente negativo y nocivo, va a alterar el desarrollo neuropsicológico del niño. Entonces, vivir en un ambiente negativo o conflictivo impacta todas las áreas del desarrollo del niño, el impacto emocional, el impacto social, el impacto cognitivo a nivel del aprendizaje también de los niños. Entonces hay que destacar que es importante brindar un modelo de afecto y de amor a los niños, ya que están aprendiendo a querer también en esta etapa. Y entonces, si estamos frente a un ambiente conflictivo, o un ambiente de abandono donde papá se fue de la casa, mamá se fue de la casa y se queda a cargo de la crianza de los abuelos, el trato de los abuelos también, el trato de los tíos, el ambiente que viven los tíos, los conflictos que pueden tener los tíos, el que un tío no esté cerca de él, el que no haya un progenitor a cargo del niño, también va a generar un impacto negativo en la psique del niño y por ende en su Exacto. comportamiento. Entonces los niños aprenden lo que ven en casa. El modelo de casa es el modelo de vida del niño. Entonces, si vive en un ambiente de alta tensión, va a afectar notablemente su sistema nervioso, va a tener a atender episodios de ansiedad generalizada, de repente va a estar más expuesto a rabietas porque es el ambiente que vive. Ok. Más si por el otro lado estamos ante un ambiente familiar donde hay una comunicación, el cariño de papá y mamá, la cercanía, muchas veces desde pequeñitos ya los hacemos intervenir en terapia, si es un niño que desde pequeñito asiste a terapia y recibe toda la psicoeducación, no solo el niño, sino también la familia, pues va a crecer en un ambiente tranquilo, lleno de calma, en el que puede aprender a manejar sus emociones y por ende a controlar más rápido las rabietas. Entonces, el ambiente tiene un impacto psicológico muy fuerte en el niño, sobre todo en el manejo de la conducta del niño y en su desarrollo, porque si hablamos de un niño que constantemente está expuesto a situaciones conflictivas, ¿qué aprende el niño? A pegar, a tirar Exacto. las cosas. Si ve que María José, si ve que los niños, si ve que sus padres se pelean, se tiran la puerta,
cierran el dormitorio, no quieren hablar, si ve que los papás juegan a rincón, cada uno en su sitio, y entonces él se siente como culpable de todo esto, porque lo hemos evidenciado en las consultas, el niño desarrolla culpa, y entonces, ¿qué hace el niño cuando va a tratar con los demás? ¿Cómo lo hace? A través también del conflicto. Entonces tira las cosas, llora, grita, como ve llorar al papá, como ve llorar a la mamá, y entonces el ambiente impacta psicológicamente no solamente su psique, sino también su comportamiento, ¿no? Ujú. Sí, fíjate que aquí hay una pregunta muy interesante que nos hace Marian Laganaldo. Dice, y siempre las galletas son producto de un ambiente familiar con situaciones violentas. Fíjate que yo siento que cuando hablamos de nosotros de conductas en un niño, sobre todo estas conductas de rabieta, en donde hay diferentes emociones que se presentan, por lo menos el miedo, está la ansiedad, está la rabia, está ese conflicto emocional, el ambiente definitivamente es un acondicionante de la conducta, porque de él determina cómo es mi desarrollo como tal. Porque si yo vivo en violencia, voy a adquirir el patrón de un comportamiento violento. Si vivo en un ambiente donde todo es asertivo, voy a ser calmado, voy a, por ejemplo, manifestar más interés, más atención y concentración, y por tanto voy a tener el alcance de poder negociar o hablar con cualquier persona que esté a mi alrededor. Una de las cosas que es necesaria es darnos cuenta que muchas veces nosotros somos o nuestros hijos son el reflejo de la casa y por tanto tenemos que ver de qué forma estamos actuando. Pero ocurre que de repente yo actúo de una manera muy natural, no soy una madre sobreprotectora, pero sí estoy pendiente de mi hijo y le brindo todo lo que él necesita a nivel de sus necesidades básicas, pero observo que existe frustración, aparece el miedo, la angustia, la ansiedad, y me doy cuenta que ya el ambiente no es el condicionante, sino que definitivamente hay algo internamente en él que no le permite. Por ejemplo, cuando hablamos del trastorno del neurodesarrollo, hay un cierto ruido en el cerebro que no les permite a ellos centrarse como tal y por tanto hay un acondicionamiento de conductas disruptivas. Gritan, saltan, aletean, una cantidad de cosas. Ahora, ¿cómo podemos nosotros determinar desde el ojo clínico de psiquiatría que ya el componente no requiere o una observación más del ambiente, porque ya hay algo más que me dice, ojo, el niño tiene algo que no evidencia y tengo que buscar? Muy bien. Sí, precisamente hay un límite de tiempo para Ujú. poder definir que ya no se trata de una rabieta, por así decirlo, dentro de los parámetros normales. Ya estamos entrando a otro campo, que es el campo de alteraciones en el neurodesarrollo, donde pueden haber ya no solamente un impacto psicológico, sino ya estamos hablando de un impacto orgánico a nivel cerebral. Entonces, se establece como tiempo mínimo que las rabietas se den como mínimo hasta los 4 años de edad. Ojo, pero esto es alternativo. ¿Por qué? Porque muchas veces los cuadros del neurodesarrollo pueden aparecer antes incluso de los 3 años, no hablamos de los Exacto. 2 años, cuando el niño tiene problemas de alteraciones en el lenguaje. Entonces, no habla, por ejemplo, un niño que hasta el año no habla y no pronuncia bien determinadas palabras. Un Ujú. niño que hasta el año no logró caminar, no logra de repente ponerse en bipedestación, logra ponerse de pie. Un niño que no entiende o tiene problemas auditivos y por más que se le habla, se nota que no escucha bien. Entonces hay que hacerle determinadas pruebas, potenciales evocados, para determinar que estamos ante un problema auditivo y también precisamente algunos problemas como el trastorno del espectro autista puede empezar alrededor de los 2 años, cuando el niño no logra comunicarse bien, cuando el niño se aísla en su propio entorno, cuando el niño no establece un patrón de comunicación habitual, que Exacto. normalmente se suele producir. Entonces ya estamos hablando de que estamos ante el trastorno del espectro autista, hay que evaluar, hay que hacer determinadas pruebas. Sin embargo, cuando hablamos de las rabietas, el límite que se establece son los 4 años, ¿no? ¿Por qué los 4 años? Porque a esta edad el niño ya aprende a comprender un poco más y si tuvo algún problema que pudo haberse solucionado en casa, ya debió haberse solucionado. Pero si persiste más allá de los 4 años, pues hablamos ya de un tiempo límite, ya tenemos que pensar no solamente que se trata de una rabieta, porque sí, sino ya estamos ante un problema del neurodesarrollo. Y precisamente, ¿cómo es que logramos darnos cuenta cuando el niño ya no te entiende? El niño no te escucha bien,
Tú le repites y le repites y le repites y el niño está constantemente en este estado de alta tensión. Ojo que hay que también determinar que muchos cuadros de trastorno por déficit de atención y hiperactividad suceden a esta edad. El niño sigue con las rabietas, empieza ya a autolesionarse, se corta, se golpea la cabeza en la pared, se golpea la cabeza en el piso y no entiende cuando tú le dices no lo hagas o lo hace peor. Entonces, Exacto. ya cuando empiezas a darte cuenta de que ya tiene un comportamiento en el cual no te entiende, por más que tú Ujú. le digas, y se autolesiona, ojo, o empieza a tornarse muy agresivo con el entorno y no te entiende y no comprende, y ya estamos hablando de que ya está bordeando los 4 años, entonces es momento de ya pensar que estamos ante un trastorno del neurodesarrollo y también un trastorno del lenguaje, porque no puede comunicarse y por eso se frustra. Un trastorno de fluidez del lenguaje en el inicio de la infancia, ya se frustra. Un trastorno de la comunicación, un trastorno del espectro autista, el reconocido y frecuente trastorno de movimientos estereotipados con autolesiones. El niño tiene movimientos repetidos y se autolesiona producto de esos movimientos, ¿no? Se golpea la cara, se hace daño los ojos, se golpea el pecho y coge objetos punzocortantes para hacerse. Entonces ya cuando el niño está en este comportamiento autolesivo, netamente violento, ya podemos estar hablando, ¿no? De problemas que van más allá de una simple reacción emocional, ¿no? Entonces, hay que evaluar aquí también el trastorno disruptivo de control de impulsos y de la conducta, que suele aparecer no solo en la adolescencia, sino también en la infancia, en los primeros años, ¿no? Entonces, el trastorno negativista desafiante, el trastorno explosivo intermitente, que es tan frecuente, y los trastornos de conducta. Entonces, cuando ya hablamos de un tiempo, a mi criterio, dentro de lo que voy viendo y mi experiencia, entre los 2 y 4 años es el tiempo en el que vamos como teniendo más cuidado en cómo van las reacciones del niño, ¿no? Porque muchas veces entre los 2 y 4 años se autorregula. Es como que logra comunicarse adecuadamente, atraviesa la frustración, pero logra tener esa capacidad de logro. Entonces, logró comunicarse bien, pues. Entonces, ya no necesitamos pensar en algo más. Pero si es que no se da en este tiempo, y el niño sigue en este proceso de autolesionarse y de generar un problema y un conflicto en toda la familia, entonces ya estamos hablando de que ya no logra autorregularse ni Ok. emocionalmente ni psíquicamente, ¿no? Sí, y hay algo importante que darnos cuenta de que nosotros tenemos que, esa edad que tú estás marcando, desde los 2 a los 4 años, es una etapa muy crucial. Primero porque hay el acondicionamiento social y ya el niño debería tener las pautas. ¿Por qué? Porque ya está en un proceso de integración. Y es como decir, la puerta abierta a ver cuál es su comportamiento y aceptación del medio. Estas rabietas pueden ser muy frecuentes por no adaptarme al medio y por yo tener organicidad diferente a los demás. Entonces es importante esto. Aquí tenemos a Marianela que nos dice, en un niño de 6 años es normal, sin compromiso físico, de comunicación social evidentes y aún presenta rabietas constantes y sus padres manifiestan no tener paciencia ni el ánimo que hacer. Muy bien. Cuando no tenemos compromiso de comunicación, compromiso físico o social evidente, y siguen presentándose estas rabietas y tiene 6 años, podemos estar frente a un problema de conducta y hay que evaluar. O frente a un trastorno de ansiedad y hay que evaluar, porque el niño llega a vivir una alta tensión. Entonces, puede ser que esté aprendiendo la mala comunicación de los padres. Puede que él no tenga problemas de comunicación, pero está aprendiendo de la mala comunicación de los padres o de los juegos psicológicos que sin darse cuenta los padres juegan. Y esto está generando en él un profundo estrés, una profunda tensión, altos niveles de culpa. Entonces, ¿qué hace el niño? Utiliza las rabietas o como víctima o como agresor. Entonces, ¿por qué? Porque como ve una víctima en la pareja, por ejemplo, la víctima la mamá y el agresor el papá, o al revés, víctima el papá y agresor a la mamá, el niño aprende lo que ve. Entonces, ¿qué hace? Puede aceptar la violencia como víctima o como agresor. ¿Y por qué? Porque lo ha aprendido, porque es normal, porque ya se convirtió en el día a día y porque al mismo tiempo llega a asumir y aceptar la violencia como algo normal. Entonces ahí tenemos que hacer una terapia de intervención en los padres para evaluar cómo está la dinámica entre ellos. ¿Se han separado?
últimamente se han divorciado, se han vuelto a juntar, ya hay otra pareja, hay otro compromiso, porque todo eso influye finalmente en el comportamiento del niño. Y entonces el niño que puede aceptar la violencia como víctima o como agresor, está actuando así con esta rabieta porque está manipulando. ¿Por qué? Porque ve que los padres muchas veces se manipulan entre ellos y entonces acepta este juego psicológico de manipulación y decide hacer ¿qué? Manipular a los padres con sus rabietas. Hay que evaluar varios aspectos. Aquí, para Marianela, hay que evaluar dinámica familiar, hay que hacer psicoterapia de padres para ver cómo está los temas entre ellos, qué conflictos han habido o de repente no han habido y están surgiendo recién. Hay que ver si ya nació el siguiente pequeño, si ya hubo un hermanito, una hermanita, porque también suele aparecer como manipulación cuando aparece un siguiente hermano. Hay que ver si ha habido separación, hay que ver si ha habido abandono, hay que ver si ha habido violencia y hay que valorar una serie de parámetros para poder identificar a qué se debe esta rabieta, ¿no? Y si ya no encontramos nada, pasamos al tema neurológico. ¿Por qué? Porque muchas veces no detectamos esos problemas cuando son pequeños, entonces lo detectamos cuando tiene 6 años, 8 años, 10 años. A veces es muy tarde, pero ahí ya, si no encontramos ninguna pauta emocional que nos oriente, pues nos vamos hacia el tema neurológico. Y ahí hay que hacer resonancia magnética, una serie de exámenes neurobiológicos, exámenes de laboratorio, porque tenemos que determinar cuál es el origen y de dónde está viniendo esta rabieta. Muchas veces puede ser un TDAH encubierto, ¿no? Que no nos hemos dado cuenta los primeros años, pero se está manifestando a los 6, 7 años. Entonces, estas Exacto. conductas violentas y estas rabietas pueden estar enmascarando un TDAH. Hay que hacer la evaluación clínica, la evaluación imagenológica, la evaluación y la intervención familiar y, por cierto, el tratamiento y la terapia individual. Sí, y hay algo necesario que quería destacar, que es el aspecto y el compromiso de los padres ante el proceso de formación de los niños. Yo, definitivamente, si el ambiente que se brinda es placentero, el niño va a tener un comportamiento distinto. Ahora, si es placentero y ocurren, ahí es cuando nosotros tenemos que estar alerta, porque el niño no hace una rabieta por simplemente llamar la atención. Hay un factor que lo está condicionando para que él lleve Así. ese comportamiento. Entonces, ¿qué ocurre? Al yo observar, bueno, él hace pataleta siempre que almorzamos. ¿Será hay algo que en el estómago no le cae bien también? Puedo evaluar si es algo del olor que no le gusta. Puede ser algo que ya yo me doy cuenta que no es la comida, sino simplemente los ruidos de los tenedores. Ahí me puedo dar cuenta de detalles y siempre tenemos que ser observadores. Sé que es difícil cuando hay una descarga o una llamada, una crisis por una rabieta importante. Hay una explosividad fuerte, pero nosotros tenemos que darnos cuenta de algo. Tenemos que actuar en esas crisis y no abandonar, porque la única manera de nosotros cesar las rabietas es que abordemos la rabieta primero con paciencia y segundo con calma. Porque si estos dos eventos no se actúan de esta manera, el niño se desborda más. Y algo que quería acentuar eran los factores y los hábitos internos que yo puedo tener. Por lo menos me rompes la rutina, yo soy un niño que estoy acostumbrada a cierta cosa, tengo una irritabilidad porque, no sé, la textura del pañal no me gusta y puedo ocasionar diferentes rabietas. Todo, absolutamente lo que le rodea al niño es importante. Y muy bien también como lo has manifestado. Yo veo comportamientos que no se adaptan a algo que sea lógico. Por ejemplo, repite constantemente las palabras o se irrita por sonido o yo veo que él se distrae demasiado y se golpea. Tengo que ir directamente a atenuar esa conducta, porque también ocurre eso que hablabas del TDAH encubierto, que el niño va empezando a presentar conductas y comportamientos disfuncionales y cuando ya llega a los 8 años, el niño se ha dado infinidad de golpes y cuando llega adulto es horrible. Entonces tenemos que canalizar, no es que él tiene mucha resistencia porque él se cae, no, no es mucha resistencia, tiene que haber algo que lo acondicione a que él se dé un golpe o esté acondicionado a darse a darse un comportamiento que esté fuera de la norma. Bueno, saludos a todas las personas que se han conectado. Ahora, ¿tú podrías más o menos darnos así un detalle de algunos casos en particular que pudiesen haber llegado con comportamientos disfuncionales de rabietas y cómo actúa la parte de psiquiatría? Porque fíjate que psiquiatría a nivel general tiene un aspecto que los padres se acondicionan del que el psiquiatra es la última instancia que voy porque él está loco. Muchas veces se habla de eso. El psiquiatra trabaja con los niños que están mal. ¿Qué pasa con los niños que están bien o los que están mal? Yo puedo tener una crisis de ansiedad y necesito un psiquiatra para regularla.
Entonces, no quiere decir que yo tenga algún comportamiento de una persona que esté loca. Entonces, ¿de qué manera has actuado, has observado y has trabajado con estos niños que presentan rabietas? Sí, María José, tienes toda la razón. En realidad, todavía salud mental y psiquiatría, mencionar la palabra psiquiatra todavía es un estigma. Y traer a un niño a un psiquiatra definitivamente es el estigma más grande que afronta la familia, porque el niño, los padres primero llegan asustados porque ya no tienen a dónde llevar al niño. Lo han llevado al psicólogo, lo han llevado a una serie de intervenciones y no logra mejorar el niño. Siempre está recayendo y los comportamientos cada vez son peores, los cuadros de violencia son cada vez más persistentes. Entonces es un niño que ya viene, cuando llega al psiquiatra, ya ha pasado por varias intervenciones, ¿no? No solamente psicológicas, sino también psicoterapéuticas, pero ¿qué sucede? Que no mejora. Entonces, la idea de llevar al psiquiatra a un niño es muchas veces no lo traen, ¿por qué? Porque dicen, no, pues el psiquiatra es para los locos, ¿no? Entonces, ¿cómo lo voy a llevar a mi hijo al psiquiatra? Y mucho temor de los padres también hemos visto, ¿no? Cuando logro identificar algunos síntomas, le digo, es preciso hacerle una evaluación. Entonces me dicen, no, pero qué miedo, ¿no? Traerlo al psiquiatra, mi hijo no está loco, ¿qué va a pensar su papá? Le voy a preguntar al familiar, porque si no, de repente no lo puedo traer, ¿no? Ujú. Pero como ya persisten los comportamientos y no mejora, entonces es la última instancia, como bien dices. Ahora, eso es por un lado. Por otro lado, el estigma social de llevar al psiquiatra al niño, ¿no? Y no precisamente se trata de que el niño está loco, sino que lo que se trata es de hacer una evaluación completa, porque el psiquiatra es el médico especialista en hacer esa evaluación completa, especializada, no solamente del aspecto psicológico, sino también del aspecto neurobiológico. Hay que Exactamente. también reconocer que tenemos que trabajar a nivel cerebral. Y ahí precisamente en mi experiencia, ¿no? Lo que he visto es muchos niños que vienen pasando por una serie de terapias que no mejoran y que lo primero que hacemos cuando llegan a consulta es hacer una evaluación minuciosa a través de test para evaluación del TDAH, evaluación del trastorno de la conducta, evaluación del trastorno del neurodesarrollo, evaluación de trastornos de control de impulsos. Entonces, según estos test, valoramos y puntuamos en dónde está el paciente. Si estamos ante un trastorno por déficit de atención o hiperactividad, si estamos ante un trastorno del espectro autista, si estamos ante un trastorno del control de impulsos, si estamos ante un trastorno de ansiedad generalizada, es preciso hacer un diagnóstico. Y Exacto. luego del diagnóstico nos vamos al tratamiento. Y ahí también es otra lucha con los padres porque muchas veces yo les comento, ¿no? El tratamiento en este caso, debido a las alteraciones neurobiológicas que presenta este diagnóstico, requiere ser farmacológico. Y ahí los padres muchas veces como que tienen esa resistencia, ¿no? Y me dicen, Sí, no, pero es que yo solo quiero terapias, yo no quiero tratamiento farmacológico porque yo no quiero que lo ceden, ¿no? Y es preciso también, María José, aquí puntualizar el desconocimiento en cuanto a temas de psiquiatría, porque los pacientes o exactamente. los padres no están informados de que no es que lo voy a medicar porque lo quiero sedar, lo voy a medicar porque estoy encontrando un trastorno por déficit de atención y hiperactividad. Tengo una resonancia magnética donde hay determinadas áreas cerebrales donde se está valorando el exceso de neurotransmisores, en este caso de Ujú. dopamina, que necesito regularizar con la medicación para que el paciente ya no se agreda, ya no esté tan violento y ya no esté tan hiperactivo. Exacto. Y es aquí una lucha porque los padres me dicen, no, pero es que yo no quiero que lo medique, no, yo lo que yo quiero es solo terapia. Y ahí también les hablamos, ¿no? De los beneficios de la terapia, porque si no medicamos, entonces el tratamiento con psicoterapia, si bien es cierto, nos puede ayudar, pero el tratamiento farmacológico es fundamental, es 50-50. Cuando Ujú. hablamos de un beneficio en el tratamiento, ya la bibliografía lo dice en muchas fuentes de investigación, se prefiere que el tratamiento sea 50% farmacológico y 50% psicoterapéutico. Y dentro de la psicoterapia hay que incluir varias herramientas, ¿no? Además de la psicoeducación a los padres. Entonces, hay mucha resistencia en los pacientes a aceptar el tratamiento farmacológico, pero cuando intervenimos con una adecuada psicoeducación, primero hacemos una terapia familiar para explicar a la familia cuáles son los beneficios de poder dar tratamiento farmacológico y hacemos la evaluación de manera semanal o quincenal
para que los padres vayan viendo estos cambios en el comportamiento de los niños y vayan viendo el efecto de los estabilizadores y de los medicamentos que estamos administrando para controlar los síntomas. Entonces, cuando ya los padres ven estos cambios y dicen, no, sí, yo siento que le está ayudando, también establecemos un tiempo de tratamiento, porque el terror de los padres muchas veces es que se va a estar medicado toda la vida. Y Exacto. es ahí donde también puntualizamos, ¿no? Porque hay cuadros que sí van a requerir un manejo de por vida, pero hay otros cuadros que no. Si estamos ante un cuadro de ansiedad generalizada, pues atendemos el cuadro, damos las herramientas psicoterapéuticas para controlar los niveles de ansiedad y ya puede mantenerse sin medicación. Pero si estamos ante un cuadro del espectro autista, por lo general requiere medicación de por vida, porque si no lo hacemos, ¿qué va a pasar? El cerebro del niño se va a deteriorar, cada vez va a tener mayores dificultades neurocognitivas y probablemente cada vez va a estar más afectado a nivel cognitivo porque no va a poder estudiar adecuadamente y porque va a tener ciertas limitaciones. Y esas explicaciones también las damos en terapia porque muchas veces los padres se niegan a aceptar la realidad. Y es que no es fácil tener un hijo Claro. con espectro autista o con TDAH. Pero también tenemos que hacer todos los acápites y todas las intervenciones y ver hasta dónde el niño puede mejorar. Yo he tenido casos de niños que con un buen tratamiento farmacológico siguen estudiando, ya están terminando la secundaria, han tenido una buena adaptación en el colegio, ya están pensando en estudiar una carrera universitaria y todo bien. Como también hemos tenido casos en los cuales hablamos pues de un trastorno del espectro autista asociado a un retraso mental además, y entonces va a ser más difícil que pueda adaptarse a la sociedad. Y ahí Ujú. también damos alcances importantes para que los padres puedan ayudar a sus hijos, pero desde otra ayuda, y que también acepten los diagnósticos, porque lo peor que hemos visto es padres desinformados, que no saben a dónde llevar a sus hijos, Ujú. que no aceptan los tratamientos, que se resisten mucho a las terapias, o que empiezan muy bien las primeras sesiones, y Exactamente. luego abandonan el tratamiento. Entonces podemos empezar con mucho ímpetu todo un proceso evaluativo de diagnóstico, de tratamiento, de pautas psicoterapéuticas, pero cuando ya estamos en el segundo o tercer mes, los padres ya no desean continuar con las terapias, es muy agotador continuar con las tareas en casa, entonces abandonan el tratamiento. ¿Y qué pasa? El niño recae por abandono de tratamiento. Sí, y hay una cosa que es muy necesaria tomar en cuenta. Primero, que por supuesto que hay un proceso de evaluación después de dar el diagnóstico. Por lo general, cuando el equipo con quien yo trabajo, ciertamente a veces me toca a mí muchas veces más decir el diagnóstico y es un proceso bastante duro, porque es un proceso donde hay etapas, está la negación, está el duelo, está todas estas etapas, pero siempre es importante nosotros actuar y concientizar a los padres y a la familia, porque ellos van a ser el eje principal para que el niño pueda evolucionar y por tanto, por correspondencia, nosotros podemos adecuarlo a tener, yo por lo general siempre utilizo enfermedades que son comunes en la vida diaria, por ejemplo, la diabetes, para que ellos puedan ver que no existe una medicación que dure tanta la vida como una persona que tiene diabetes. Entonces, comprender que son realidades distintas y que el deterioro neurológico no va a cesar si él no medica. Entonces, hay algo importante que tenemos que darnos cuenta. Yo en mi experiencia he tenido casos en donde han tomado bastante medicación, pero son niños que después son controlados con actividades deportivas, cumplen una dieta, porque eso es muy importante. Yo no puedo trabajar solamente porque psiquiatría me mandó una pastilla, ella va a mejorar todo. Hay que hacer actividades deportivas, hay que nosotros integrarlo en actividades, por ejemplo, si es autismo, llevarlo a un parque, es que no le gusta, hay que llevarlo, ese tipo de cosas. Porque, ¿qué ocurre? La medicación ayuda, pero el 50% requiere de otros alcances, de otros especialistas, y yo puedo ir a psicopedagogía, puedo ir a terapia ocupacional, pero si yo no lo saco o no me corresponde compartir con él, yo no voy a alcanzar nada, simplemente. Entonces tenemos que estar claros que nosotros tenemos que dar un 50% y los especialistas también dar un 50% y darse cuenta de que hay que aprender a oír y aprender a decir no entendí. Porque ¿qué pasa? Los padres llegan a consulta, nos dicen que sí, pero cuando nosotros vemos el resultado, lógicamente nos damos cuenta si ese sí se dio o si ese sí no se dio. Entonces, ¿qué ocurre? Si no se da, porque yo tengo miedo, porque tengo expectativas, es importante decirlo. ¿Por qué? ¿Qué otras alternativas podemos buscar o simplemente de qué manera lo podemos manejar?
Hay una vertiente que es importante, que es el enfoque comportamental en la parte de la neurodiversidad. Eso es algo muy necesario que tenemos que establecer. Porque si este niño, por ejemplo, con autismo, con TDAH, se maneja con rutinas perfectamente, yo rompo rutinas, ni que le dé la estratera, ni el Rubistén, ni nada de lo que le dé, él va a agarrar el cauce como debe ser. Nosotros tenemos que aprender a respetar el proceso y adecuarnos de que él es un niño dependiente de nosotros en cuanto a medicación. Porque, ¿qué pasa? Hay también este boom que tú lo debes haber vivido, que es el psiquiatra medica y los padres abandonan la medicación radicalmente y resulta ser que es un boom totalmente neurológico en donde el comportamiento no va a empeorar, el comportamiento no va a hacer nada. El niño va a quedar en el momento que quedó o de repente con más alteraciones. Entonces, ¿qué ocurre? Ah, es culpa de la medicación. No, no es culpa de la medicación. El cuerpo se tiene que adaptar y el cuerpo se tiene que ajustar a lo que es. Este niño que te hablo manejaba una medicación bien fuerte y recuerdo que cuando yo lo tenía en consulta, él le daba golpes al escritorio y llegó a un momento de tanto deporte, de la mamá cumplir con la dieta, que él llegó a tomar solamente una pastilla de 2 que tomaba. Entonces, nosotros podemos avanzar y evolucionar, pero darnos cuenta de que hay nutrición, hay terapia ocupacional, hay terapia de lenguaje, hay psicopedagogía, y todos ellos son importantes, unos menos que Por otros no. supuesto. Entonces, ¿qué ocurre? Yo voy al psiquiatra todo el tiempo, pero no voy al psicólogo. ¿Cómo puedo yo regular una conducta si no voy al psicólogo? Entonces, es importante también nosotros tener una información o las personas, el equipo que trabaja, darle a entender cuál es la función de cada uno para que ellos puedan psicoeducarse, ¿ok? Ahora, yo creo que por aquí había una pregunta. Dice, buenas tardes, saludos desde Venezuela, saludos. Dice Yulisbeth, tengo rato escuchando la charla y los niños con autismo siempre necesitan medicación. Ok. Muy bien. Yulisbeth, mira, va a depender mucho de la evaluación, porque los cuadros con diagnóstico de autismo muchas veces con un adecuado tratamiento farmacológico y psicoterapéutico en un tiempo mínimo de 1 año, 2 años, suele resolverse. Y el niño, con la ayuda no solo de la psicopedagogía, la terapia ocupacional, las terapias de intervención psicológica, resuelven los cuadros. Pero hablamos de los trastornos del espectro autista leves. Pero cuando ya estamos ante un trastorno del espectro autista severos, donde ya el niño tiene comportamientos y alteraciones neurológicas evidenciadas en los exámenes imagenológicos, una resonancia magnética, un electroencefalograma, donde la hiperactividad cerebral se mantiene y hay daño neurológico a nivel cerebral, hablamos de determinadas áreas, la corteza prefrontal afectada, hablamos de las áreas del lenguaje afectadas, donde el niño va a tener más dificultades para poder interrelacionarse adecuadamente, puede llegar a un deterioro cognitivo más rápidamente. Entonces, es preciso mantener la medicación durante largo tiempo, muchas veces de por vida. Va a depender del tiempo de tratamiento, del nivel de autismo, del nivel de intervención, del tiempo de diagnóstico, qué tan temprano hemos hecho el diagnóstico, qué tanto nos hemos retrasado en el diagnóstico, va a depender de la psicoeducación de los padres, qué tanto acepten el tratamiento, porque en muchos casos los padres no aceptan el tratamiento y lo mantienen con terapia durante muchos años, y cuando entramos a intervenir con fármacos, ya pasó mucho tiempo y cuando hacemos las resonancias magnéticas o los electroencefalogramas evidenciamos un daño cerebral. Entonces, cuando ya tenemos ciertos cerebros con esos daños orgánicos cerebrales, entonces ya no va a responder tan fácilmente a la terapia, uno, porque no va a entender, y dos, va a tener que recibir un tratamiento farmacológico de por vida. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos, esas áreas cerebrales se van a ir reduciendo, y por lo general va a generar una alteración en el comportamiento, más deterioro cognitivo, más alteración del comportamiento, y entonces hablamos de un niño que ya no puede
adaptarse al medio ambiente solo con terapia, sino que va a requerir una medicación permanente para evitar también que se torne violento. Vamos a tener que regular los niveles de dopamina, serotonina a nivel cerebral, porque muchas veces estos niños asocian los cuadros de autismo con ansiedad, ¿no? Con depresión, que van como de la mano. Entonces, si no tratamos la depresión con fármacos y con psicoterapia y con intervenciones psicoterapéuticas, si no tratamos la ansiedad con fármacos, con intervenciones psicoterapéuticas y lo dejamos así nada más, el niño ¿qué va a hacer? Va a recaer. Entonces, Exactamente. no solamente hablamos del autismo, sino de las comorbilidades que se pueden estar asociando al autismo. Y cuando hablamos de autismo, ¿autismo de qué nivel? Autismo de alto grado, autismo de bajo grado, va a depender mucho del nivel de autismo frente al cual estemos. Yo he visto casos de autismo que el niño ya incluso logró ir al colegio y logró adaptarse bien. Bueno, no hablamos, no habían alteraciones neurológicas hasta entonces, ¿no? Pero si Ok. hablamos de una alteración neurológica asociada al diagnóstico de autismo, sí va a requerir un tratamiento de por vida. Y eso también hay que evaluarlo, porque si no le damos esta información a los padres puede que lo ignoren y es un niño que constantemente tiene recaídas y es un niño que abandona la medicación y otra vez tenemos que empezar desde cero y así se va pasando por una serie de especialistas y entonces no recibe el tratamiento adecuado farmacológico a tiempo y entonces Sí, cronifica el cuadro. Entonces el cuadro se hace crónico en el tiempo con recaídas constantes y episodios recurrentes de hiperactividad, de trastornos de ansiedad, ¿no? Y entonces cuando estamos frente a esto, ya incluso administrar la medicación en un cerebro que ya tiene daño orgánico cerebral es más complicado. exactamente. Y fíjate que ella nos dice aquí que su hijo tiene autismo grado 1 con un TDAH, es decir, una comorbilidad importante, en donde tenemos que evaluar cuál de los dos trastornos es el que más prevalece para ser trabajado. Entonces es importante tomar en cuenta que hablamos de alguien que le cuesta la integración social y alguien que tiene una hiperactividad importante. Tenemos que trabajar esos dos aspectos y es necesario definitivamente la medicación. Ahora fíjate, ocurre la llamada palabra crisis. Crisis por una rabieta. La crisis por una rabieta puede ser un momento en donde el niño tuvo una explosión, lanzó objetos, se molestó, se autoagredió, dio pataletas, hasta lastimó a las personas del contexto. Y ocurre que muchas veces todo el mundo quiere intervenir, y muchas de las personas que intervienen hablan de esta manera, de una manera muy explosiva, diciéndole, no te golpees, no pegues, no vas a empezar a gritar, no me vas a empezar a insultar. Y entonces no, altera la conducta de tal manera que la ansiedad como que se exacerba y el niño sale de control. ¿Qué piensas tú en esta parte de la forma del hablar y la intervención de tantas personas? ¿Consideras adecuado o no lo consideras adecuado en el caso de la intervención en una crisis? Muy bien. Cuando estamos frente a una crisis en los cuales se presenta esta rabieta, es muy importante identificar el origen de esta rabieta. ¿De dónde viene esta crisis? Por ejemplo, ¿frente a qué situación estamos? Estamos frente a los padres, está en un ambiente con los amigos, está en el colegio, porque hemos visto muchos casos en los cuales el niño hace rabietas en la casa, pero no en el colegio. Y Exacto. otros niños que hacen rabietas en el colegio, pero no en la casa. Y como me decía un padre de familia, doctora, en el colegio es otra cosa. Se porta bien, juega con los niños, pero cuando llega a la casa es totalmente diferente. Su comportamiento cambia al punto que yo prefiero que esté en el colegio y que no esté en la casa. O otros casos en los cuales el comportamiento en casa es muy tranquilo, muy bueno, no presenta ninguna crisis, pero en el colegio, frente a determinada situación con los maestros o con los amigos, es donde desencadena el cuadro. Entonces, primero es identificar dónde se da la crisis. Eso es muy importante. Okay. Ahora, en primer lugar. En segundo lugar, identificar la frecuencia con la cual se da estas crisis. ¿Es todos los lunes? Puede ser 3 veces por semana, es todos los días, se da todos los días del mes, o se da con cierta frecuencia, con cierta regularidad. Identificar la frecuencia de las crisis. ¿Por qué? Porque si hablamos de un trastorno de ansiedad generalizada, ojo, estamos hablando que le va a suceder de manera repentina, va a suceder en el colegio o en la casa, en la calle, va a ocurrir en cualquier momento, porque el niño está en permanente estado de alta tensión, ¿no? Y entonces hay una comorbilidad importante, el trastorno de ansiedad generalizada, que son los cuadros más frecuentes que vemos. Ahora,
¿Cómo debemos intervenir? Luego de evaluar esto, de que los padres puedan identificar cuándo, dónde, cómo, la frecuencia, evidenciar en la crisis, ¿hay autolesión o no hay autolesión? ¿Se autolesiona durante la crisis? ¿Se agrede? ¿Se lastima? ¿Agrede a los demás niños? ¿Hasta qué punto llega esto despierta sentimientos negativos entre la pareja, entre los esposos? ¿Cuál es el detonante, ¿no? Y hasta dónde llega con la crisis. Ahora, con respecto a la intervención, es importante identificar, porque si estamos ante una crisis de ansiedad generalizada, de nada va a valer que tú le digas cálmate, de nada va a servir que tú te acerques, el niño incluso se puede violentar y te puede agredir, porque está en un trastorno de ansiedad generalizada, donde le falta el aire, le tiemblan las manos, siente que se va a asfixiar, ¿no? Y eso es una crisis incluso de las más frecuentes. Entonces, si tú te acercas y le dices cálmate, lo único que vas a generar en el niño es más tensión. Exacto. Entonces, es identificar el origen de la rabieta, ¿no? Ahora, si no estamos ante un trastorno de ansiedad generalizada y es una rabieta netamente conductual, donde el niño solamente te está manipulando o donde está actuando o como víctima o como agresor simplemente por un cuadro de conducta, pues ahí sí es importante poder acercarte y hablarle. Y la idea no es que se acerquen muchas personas a hablarle, la idea es que se acerque una sola persona, de preferencia la persona que tiene más autoridad sobre él. Por ejemplo, si de entre el papá y la mamá, el papá tiene más autoridad sobre él, que se acerque el papá o, en caso opuesto, la mamá. Y que se acerque a hablarle de manera clara, de manera concisa, con palabras adecuadas para su edad y explicarle las reglas y las normas de forma clara. Es importante acercarte al niño no con el afán de gritarle, no con el afán de criticarlo, no con el afán de señalar. Y tampoco es bueno hacerlo delante de todas las personas. Si te puede entender aún, llamarlo a un costadito y poder hablarle e intervenirle personalmente, porque he visto muchos casos en los cuales los padres hacen la intervención delante de todas las personas, le gritan delante de todas las personas. Algunos padres, pues, en su estado de desesperación de no saber controlar la rabieta, lo agreden también, le jalan los cabellos, lo jalan del brazo, le dan un golpe, a veces lo agreden físicamente y entonces el niño entra en una rabieta peor y en vez de ayudar al niño y el niño se siente avergonzado mirando que todo lo están viendo, entonces la idea es evitar esto, entrar en conflicto con el niño, porque la idea es ayudarlo. Entonces, llamarlo a un costadito y poder hablar, si es que se puede hablar y te puede escuchar, porque si no, la idea es no generar más convulsión. Incluso ha habido niños en los cuales, ¿no?, la mamá quiere corregirlo y el niño se pone a convulsionar. Sí, podemos empeorar el cuadro con nuestra intervención. Hay que tener en cuenta que mientras no identifiquemos el origen del cuadro, nuestra intervención va a quedar supeditada a la recomendación del psiquiatra o del psicoterapeuta que pueda darte determinadas técnicas de abordaje, porque si estamos ante un cuadro orgánico cerebral y tú quieres hablarle y quieres que te entienda y no te va a entender, tú también te vas a frustrar y entonces vas a querer corregir el comportamiento y el niño lo único que va a hacer es agredirte. Entonces, por eso es importante identificar primero el origen de la rabieta y saber hasta qué punto podemos intervenir y hasta qué punto ya no podemos intervenir. Y precisamente la corrección, como toda intervención, incluso de los padres de niños que todavía logran entender que no estamos ante un cuadro cerebral orgánico, es hablarle de manera privada en un lugar donde la gente no te vea, incluso si ya la crisis la hizo delante de muchas personas, poder llamarlo, poder hablarle afectuosamente, llevarlo a un sitio y a solas, poder hablarle y preguntarle qué es lo que está pasando. Sí. Eso es punto número 1. Punto número 2, mantener el respeto. Este es un punto débil muchas veces de los padres, porque muchas veces los padres le faltan el respeto a los niños durante la intervención. Entonces lo jalonean, lo golpean, lo jalan, le gritan. Y entonces ni el niño entiende ni el padre se calma. Y entonces el niño adopta la posición de víctima, ¿no? Que siempre le gritan, que siempre lo menosprecian. Y entonces se convierte en un comportamiento masoquista en el cual el niño quiere constantemente llamar la atención. Y si no le pega, no te entiende. Entonces ahí también es importante ver qué tanto reduces psicológicamente con tus palabras.
qué tanto lo ayudas, qué tanto lo bloqueas. Y si tú sientes que ya no puedes hacerlo, pues enviarlo a una evaluación psicológica o una evaluación psiquiátrica y pedir de que te den las herramientas necesarias para poder intervenirlo, ¿no? Entonces, no a todos los niños los podemos tratar igual porque no todos tienen lo mismo. Cada niño es una propia individualidad, es un propio mundo, es todo un sistema familiar que está detrás de Exacto. eso. Entonces, no Sí, sabemos de dónde viene con este comportamiento y hasta cierto punto es súper complejo, pero eso lo podemos nosotros trabajar en una, dos o tres sesiones donde ya tenemos todo el parámetro completo de la dinámica familiar y del sistema familiar. Entonces, es importante, antes de que tú puedas intervenir, identificar si estamos ante un cuadro orgánico o ante un cuadro netamente emotivo. Si estamos exacto. ante un cuadro de trastorno de ansiedad generalizada o si estamos ante un cuadro de un retraso mental. Porque por más que tú le hables a una persona que tiene deterioro cognitivo, no te va a entender y te vas a Exacto. frustrar. Entonces, antes de aplicar alguna técnica de intervención, es preciso que el niño tenga una evaluación para que así no te frustres tú, no se frustre el niño y también, si requiere ser medicado, administrar la medicación de manera adecuada y con eso reducir las crisis y poder intervenirlo más estabilizado. Entonces Exacto. va a depender mucho de varios factores. Sí, y una de las cosas es que la intervención de una crisis, en definitiva, primero tenemos que evaluar que el contexto quede el niño con una sola persona, en donde él pueda centrarse y volver a un estado de normalidad. El uso de calificativos que sean no asertivos no sirven, ni la desesperación ni la ansiedad de la persona que guía. El proceso debe ser lo más calmado porque estamos hablando de una crisis, ya sea una crisis ya sea por muchos estímulos, ya sea que la generó algo orgánico o simplemente una conducta de berrinche, por llamarlo así. Tenemos que buscar la manera de mantener la calma y algo es, si yo voy a negociar de manera asertiva. Si te paras ahorita yo te voy a ayudar a hacer tal cosa. Si no te paras ahorita, voy a llamar a tu papá. Es decir, que estoy utilizando algo que no sea asertivo. Mientras más toquemos la fibra emocional del niño ante una crisis, él va a actuar de una manera distinta. Hay que estar muy claro que hay comorbilidades de niños que tienen autismo con epilepsia o esos casos son muy delicados. ¿Por qué? Porque si en una crisis se desencadena eso, tenemos que buscar la, la acción correcta para que él no muerda su lengua, para que él no golpee su cabeza. Y eso es algo necesario que debemos actuar y ser muy competentes con esto. Ahora, ¿qué pasa? En ese proceso de crisis pueden ocurrir millones de eventualidades. O el niño de repente vomitó, o el niño de repente se hizo pipí, o el niño de repente defecó, cualquier cosa. Tenemos que estar pendientes y algo muy importante que había dicho Liz es el hecho de nosotros ser puntuales y escribir las incidencias. Pasó en tal hora y estaba ocurriendo tal y tal y tal cosa. Porque de repente, por lo menos ocurrió en una oportunidad cuando estaba el verano, que cada vez que Francisco comía, él vomitaba. Pero el calor lo hacía vomitar. Entonces teníamos que estar claros de cuál era el factor que lo causaba. Y algo necesario, la psicoeducación. Si maltratas, el niño no evoluciona. Si le gritas, no evoluciona. Y una de las cosas es, nosotros creamos también la parte emocional, nosotros mismos, padres y madres, e inclusive la escuela. Si nosotros no somos asertivos, el niño es algo muy transparente que va a decir si le gusta o no le gusta lo que tú estás haciendo. Entonces tú debes medir cuáles son tus acciones. Ahora, si nosotros aplicamos lo que es la psicología positiva, vamos que tú puedes, mira, esta vez vas a comer y no te va a pasar nada, y vamos utilizando estímulos, mira, cada día lo haces mejor y todo esto, es un enlace bien positivo. ¿Por qué? Porque estos niños de repente, esta conducta deriva a, y tú al acondicionarlo, ellos empiezan a ver que, bueno, ya no me estoy eh, concentrándome en este error de repente de comer fuera de la hora y me empieza a doler el estómago. Empezar a evaluar de qué manera él puede ir evolucionando. Ahora, ¿qué piensas tú del binomio entre psicología y psiquiatría? Muy bien. Muchas veces se hace cierta exclusión y en realidad, mientras más intervención tenga un niño, es mejor. Yo creo que son complementarias.
no podemos dejar de lado las herramientas psicológicas ni la intervención psicológica, pero tampoco podemos estar excluyendo la intervención de psiquiatría, porque para el manejo de estos casos requerimos un manejo multidisciplinario. Mientras más herramientas tengamos para poder intervenirlo, va a ser mejor la adaptación. Y si hacemos, incluso hay estudios de investigación, ¿no?, donde se habla de que cuando se hace la intervención de 2 o más especialidades, es mejor el abordaje. Recuerda que es un abordaje complejo que va a requerir la intervención de varios profesionales de la salud y no podemos excluir, porque lo que he notado mucho es que se hace esta exclusión, ¿no? No, yo prefiero llevarlo al psicólogo porque el psicólogo no lo va a medicar y solamente le va a dar terapia. Entonces, mejor solamente al psicólogo porque como el psiquiatra es para los locos, entonces mi hijo no está loco, entonces mejor solamente lo llevo al psicólogo. ¿Y qué pasa cuando lo llevan al psicólogo? Si el psicólogo no medica, en este caso como no puede medicar, entonces no va a darle el tratamiento adecuado y ¿qué va a pasar con el niño? Se complica o recae. Entonces, cuando ya el niño está mal, recién llevamos a la intervención psiquiátrica. Entonces, el manejo es multidisciplinario. Mientras más completo, mejor. Y yo creo que la intervención, no solamente de psicología, sino también de psiquiatría, sino también de psicopedagogía, sino también de la terapia ocupacional, sino también de la terapia familiar, sino también de la psicoeducación. No hacemos nada sin eso. Imagínate que solamente le demos tratamientos o herramientas psicoterapéuticas, ¿no? Quedamos cortos para el manejo completo, por el caso de un autismo o de un TDAH. Entonces, muy cierto. Por ejemplo, la terapia ocupacional es fundamental. Yo he visto casos de niños que se han adaptado más a la terapia ocupacional y han hecho más empatía con el terapeuta ocupacional, y nosotros al darnos cuenta de eso en el equipo, identificamos que si hay esta buena adherencia en el tratamiento con terapia ocupacional y el niño comienza a hacer unas manualidades hermosas y el niño está muy estimulado y el niño está respondiendo bien a la medicación y el niño responde bien a la psicoterapia y se mantiene con la terapia ocupacional, le damos más tiempo de terapia ocupacional. Otros casos, por ejemplo, ¿no?, cuando hacemos las intervenciones en los niños con TDAH y la terapia lúdica, y el niño quiere estar todo el día en el juego, ¿no? Y no se desconecta, quiere estar jugando, aprende a compartir en el juego, a través de la terapia lúdica se entretiene más, además del tratamiento farmacológico y además del tratamiento psicológico y además de las herramientas psicoterapéuticas, le damos más tiempo en la terapia lúdica. ¿Por qué? Porque la idea es fortalecer esa área donde el niño disfruta más, ¿no? Entonces, como también hay niños que les gusta mucho, por ejemplo, y han hecho cierta familiaridad con la medicación. Entonces, por ejemplo, ¿no?, hablamos de las vitaminas. Entonces el niño viene contento, toma sus vitaminas y aprende a hacer esta como adherencia al tratamiento, esta empatía con el terapeuta, y mientras más empatía y mientras más intervención psicológica, psicoterapéutica tengamos, nos va a dar más las herramientas para saber por dónde quiere encaminarse también el niño y por dónde tiene más adherencia al tratamiento. Entonces, no son excluyentes desde ningún punto, y también tenemos que ser muy incluyentes cuando hablemos de tratamiento. Entonces, para mí la herramienta de la psicología es fundamental, como también la herramienta de la psiquiatría. No podemos muchas veces hacer nada sin un adecuado diagnóstico psiquiátrico, porque también la orientación psicológica es complementaria a la orientación psiquiátrica, y también vamos a requerir de repente, María José, de una evaluación neurológica. Hay que derivar al neurólogo, hay que derivar al neuropediatra para que también nos dé un informe acerca de su ojo clínico, y entonces eso también puede ser netamente orientativo para nosotros. Recuerdo un caso donde pudimos hacer la derivación al neuropediatra de un caso que ya estábamos tratando, y el neuropediatra logró evaluar que además había a nivel cerebral ciertas descargas. Esto lo hizo también en el video electroencefalograma, donde logró identificar que el trastorno del control de impulsos estaba debiendo a una alteración cerebral. Entonces ahí teníamos que intervenir con la medicación del neuropediatra, la medicación del psiquiatra, la intervención psicológica, la intervención de la terapia ocupacional, y todo eso nos ayudó mucho con el paciente. Entonces es importante no solamente
hablar y sesgarnos en un solo tratamiento. Mientras más intervención de especialistas tengamos, mientras más manejo multidisciplinario hagamos, el niño va a tener mejor respuesta al tratamiento. ¿Qué hacemos con un niño que tiene problemas auditivos? Hay que hacerle evaluación de potenciales evocados, hay que hacerle una audiometría, hay que llevarlo al otorrinolaringólogo, hay que hacer la evaluación complementaria con el neuropediatra y así. Entonces, es el tratamiento, mientras más especializado y mientras más complementario, mejor. Exacto. Y no podemos excluir, porque hay padres que incluso dicen, no, es que yo solamente lo llevo al neuropediatra, porque el neuropediatra le hace sus exámenes y no le da medicamentos, ¿no? Y entonces, hoy no, yo solamente lo llevo al psiquiatra porque ya con el psiquiatra para mí es suficiente. No, hay que ser incluyentes y hay que, si tenemos las herramientas y si tenemos a los especialistas y los conocemos y podemos pedir una evaluación, un informe, va a ser complementario, va a ser incluyente y nos va a dar mejores alcances en el tratamiento. Exacto. Y fíjense una cosa, que nosotros tenemos que darnos cuenta que de trabajar con un especialista en específico, por ejemplo, trabajo con psiquiatría y solamente me quedo con él, no estoy llevando a la práctica lo que debo nosotros regular. Otra de las cosas, hay claves visuales, hay pictogramas, hay una cantidad de cosas que se puede utilizar para el TDAH como el autismo, que es necesario aprenderlos a manejar con otros especialistas, psicopedagogía, psicología, los cuales nos pueden orientar el proceso. Hay algo importante en esto cuando hablamos de la parte patológica. Ellos tienen que tener una educación diferente en donde haya unas adaptaciones. Por tanto, nosotros tenemos que también darnos cuenta de que tenemos que utilizar el apoyo de otros especialistas y pedir ayuda a estos especialistas porque el niño se dispersa, porque el niño reta, porque el niño no tiene un contexto de un esquema de por día, que es lo que él va a hacer, y es algo importante de regularizar. Ahora, yo, mamá o papá, estoy con mi hijo y me doy cuenta que va pasando el tiempo y estas conductas de rabieta se manifiestan y se mantienen con el tiempo y veo que hay unas que son de tipo orgánico, el muchacho se siente mal o el muchacho no quiere ir o diferentes situaciones, o hay otra que es para llamar la atención. Cuando esto llega ya al contexto de la adolescencia, en donde recurrentemente ya se aprendió este comportamiento, en donde ya también hay algo orgánico que se lo produce. Por ejemplo, él le molesta o le irritan tantos estímulos sensoriales. Ah, bueno, entonces es algo patológico. En el caso de esto, ¿cuál es la conducta que se debe tomar en el caso de psiquiatría al ver que ya es demasiado tiempo y cómo se aborda? ¿Es necesaria la medicación en este caso? Muy bien. Cuando hablamos de estos casos, María José, donde ya el cuadro no fue tratado adecuadamente en la infancia, pasó desapercibido, no nos dimos cuenta de repente de un TDAH que pudo haber empezado a los 4 o 5 años. Pero ya el joven, ya el adolescente viene con problemas, por ejemplo, de control de impulsos, viene, muchas veces los casos más frecuentes son cuando los padres vienen preocupados porque los han llamado al colegio porque el adolescente está trayendo problemas en el colegio, le ha quitado las cosas a los compañeros, ha ocasionado un problema, entonces los padres comienzan a hacer llamados constantemente al colegio. Y entonces ahí el director, la directora del colegio, del establecimiento, le dice, mire, su hijo tiene este comportamiento, no podemos controlarlo, no nos obedece, no nos hace caso, no nos entiende. Entonces ahí donde los padres recién toman conciencia y dicen, a ver, vamos a llevarlo a una evaluación, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Entonces cuando llega el adolescente a consulta, ¿qué identificamos? Un trastorno de control de impulsos. Identificamos un trastorno depresivo severo, donde tiene episodios de irritabilidad. Identificamos trastorno de ansiedad generalizada. Identificamos un trastorno por déficit de atención e hiperactividad que no fue diagnosticado a los 4, 5, 6 años. Identificamos un trastorno disruptivo emocional de la conducta y del comportamiento. Identificamos un trastorno mixto ansioso depresivo con rasgos de impulsividad. Entonces, ¿y qué hacemos? ¿No? Le explicamos a los padres y con terapia vamos al origen. ¿Cuál fue el primer episodio cuando el niño, el adolescente, tuvo este primer episodio? Entonces, muchos adolescentes me dicen, cuando yo tenía 7 años, cuando mi papá me abandonó, cuando mis padres se separaron, cuando mi hermanito murió, cuando migramos de un país a otro, cuando empecé a trabajar. Entonces, identificamos que el origen del problema no está precisamente en la infancia, en algunos casos, sino viene de la adolescencia, sino viene de la infancia. Y entonces
¿Qué hacemos ahí? Identificamos un trastorno depresivo infantil que no fue diagnosticado a tiempo. ¿Qué hacemos en el adolescente? Evaluamos para ver cuáles son los problemas de salud mental que está teniendo actualmente y determinamos. Si es un cuadro depresivo, hay que tratar con medicamentos y además con terapia. Si es un cuadro por TDAH, hay que también administrar medicamentos, hay que evaluar si hay comorbilidades. Si es un cuadro, por ejemplo, ¿no? Hemos evaluado también casos de retraso mental, deterioro cognitivo. Si es caso de trastorno bipolar, que es poco frecuente, pero hemos identificado en niños con diagnóstico de trastorno bipolar que venía ya con esos comportamientos desde que tenía 5 años, pero los padres nunca le hicieron caso porque pensaban que eran solo berrinches, ¿no? Entonces, llega ya cuando es un adolescente y hacemos el diagnóstico de trastorno bipolar y los padres se sorprenden porque dicen, ¿dónde estuvimos, no? Y es ahí donde empezamos el tratamiento. Ahora, cuando empezamos el tratamiento también hay que informarle a los padres, ¿no? Y hay que decirles, estamos empezando un tratamiento de un cuadro que empezó a los 7 años, a los 10 años, a los 8 años, el niño ya tiene, el adolescente ya tiene 15 años, 17 años y nos lleva 7 años el cuadro. Por lo tanto, el tratamiento va a llevar cierto tiempo y la mejoría no va a ser tan inmediata, nos va a llevar también cierto tiempo. Entonces hablamos de fase del tratamiento, fase aguda del tratamiento, fase de mantenimiento del tratamiento y fase de seguimiento. Entonces, ¿qué hacemos cuando ya vienen adolescentes? Identificamos cuadros infantiles, ¿no? O también algunos adolescentes que tienen cuadros de per se que han sucedido por impactos emocionales de la adolescencia, rupturas sentimentales, trastornos por el consumo de alcohol y drogas, trastornos por videojuegos, trastornos por atracones, trastornos obsesivos compulsivos. Y siempre, siempre, siempre el origen, María José, es la infancia. Siempre tenemos que ir a la infancia a identificar dónde fue el patrón de conducta que aprendió, dónde fue el impacto emocional que ha trascendido el tiempo y que en la adolescencia persiste. Y un cuadro que con mucha frecuencia vienen en la adolescencia son los trastornos por déficit de atención e hiperactividad y los trastornos depresivos ansiosos, ¿no? Estos cuadros muchas veces empiezan en la infancia, como bien decíamos, no se diagnostican a tiempo, se encubren y vuelven a aparecer en la adolescencia cuando el chico ya consume drogas, cuando el chico ya tiene adicción a los videojuegos, cuando el chico tiene un bajo rendimiento académico, cuando el adolescente ya tiene dificultades para interrelacionarse con su entorno, cuando tiene trastornos de adaptación, cuando tiene trastornos relacionados, por ejemplo, al déficit de control de impulsos. Entonces, fármacos, básicamente, intervenciones psicoterapéuticas, también intervenimos con evaluaciones neurológicas para ver si hay un cuadro orgánico que está detrás de todo esto y está encubriendo un retraso en el lenguaje, un retraso en la edad cognitiva, un retraso mental leve, moderado, severo, y según eso nosotros empezamos a hacer las intervenciones, ¿no? Sin embargo, la mayor incidencia de casos que vamos viendo hasta ahora, pues, como te decía, son los trastornos por déficit de atención y hiperactividad, donde el adolescente ya no logra adaptarse adecuadamente a la sociedad, pertenece a pandillas, pertenece de repente a grupos sociales en los cuales muchas veces son discriminados, problemas de identidad, trastornos de la sexualidad, donde, por ejemplo, hay el homosexualismo, ahora que está tan de moda el pansexualismo, y precisamente por eso llego a la consulta, ¿no? Entonces, ahí hay que hacer toda una evaluación minuciosa para ver de dónde vienen estas alteraciones de la conducta sexual, que muchas veces también se dan en los trastornos por déficit de atención e hiperactividad, en los trastornos depresivos, y también en los trastornos de identidad sexual, ¿no? Entonces, es todo un mundo hablar de un paciente. Tendremos que hablar, pues, de un paciente a nivel específico, pero si hablamos en incidencia, la mayor frecuencia son los casos de hiperactividad, el trastorno de control de impulsos y el manejo, pues, que hacemos es netamente farmacológico, psicoterapéutico, pero también hacemos intervenciones y evaluaciones neurológicas, porque también estos cuadros también se encubren muchas veces los trastornos del neurodesarrollo. Yo he visto casos en los cuales es un chico de 12 años que llega a la consulta, se hace toda la evaluación, se hacen los estudios neurológicos y se evidencia ante los test de evaluación que estamos frente a un deterioro cognitivo con retraso cognitivo, hablamos de un retraso mental, y recién lo hemos diagnosticado a los 11, 12 años, que por cierto debió ser identificado desde los incluso 5 o 6 años cuando no lograba aprender
o entender bien las clases, ¿no? Entonces, pero ya muchas veces hay esta dejadez por parte de los padres, ¿no? Y muchas veces se deja al niño años con estos cuadros, porque pasa desapercibido, o porque los padres no viven con el niño, o porque los niños fueron criados por los abuelos, y entonces el niño, cuando llega a la consulta, llega con una lista de diagnósticos que no fue evaluado, que no fue diagnosticado, que fue encubierto y que recién a los 12, 15, 16 años estamos descubriendo. Exacto, y una de las cosas y las ventajas es nosotros darnos cuenta como padres o madres que tenemos que evaluar y que debe de llevarse una evaluación muy completa, utilizar a todos los especialistas que tienen que ir de la mano. ¿Por qué? Porque hay eventos que están asociados a diferentes situaciones que él haya vivido o situaciones inclusive escolares que puedan haber desencadenado un tipo de ansiedad o un tipo de rabieta que es necesario. La ansiedad es una emoción sumamente delicada que nosotros tenemos que saber cómo manejarla porque crea cuadros en donde ya se vuelve más patológico y podemos llegar a otras a otros diagnósticos, por ejemplo, el pánico, podemos llegar a situaciones de pánico, de miedo, de terrores, y entonces algo necesario es, nosotros somos los evaluadores principales, porque estamos en la casa con los niños y los conocemos muchísimo, y una de las cosas es, observo cosas que yo no puedo manejar, yo tengo inmediatamente que solicitar apoyo de los especialistas para ver qué ocurre. Muchas veces estos niños que tienen rabieta también viven lo que son los terrores nocturnos. Entonces, ¿qué ocurre? Tenemos que trabajar también con los terrores nocturnos. El niño se levanta constantemente, sueña con cosas horribles. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Será algo orgánico o será la medicación o será qué factor? Es importante siempre tomar en cuenta el comportamiento disfuncional de un niño es una alerta SOS para nosotros evaluar y ir a cualquier especialista. Todos son importantes porque uno depende de la mano del otro. Ahora la pregunta que todo el mundo quiere saber, ¿dónde te podemos conseguir en las redes sociales? Liz. Ah, muchas gracias. Bueno, estamos en Instagram, en doctora Liz Garrido, arroba doctora Liz Garrido, seguido, junto. También estamos en Facebook como psiquiatra, psicoterapeuta holística Liz Garrido, ahí nos pueden encontrar en nuestras redes. Okay. Y constantemente también estamos haciendo transmisiones en vivo, así como la que estamos hoy haciendo contigo, María José, porque nos hemos dado cuenta también que la psicoeducación y el nivel informativo de las personas con respecto a los cuadros psiquiátricos es muy escasa, ¿no? No se habla acerca de estos cuadros, precisamente como me decías hace unos minutos, por el estigma, ¿no? No, es que yo no estoy loco, pues, ¿no? ¿Para qué voy a ir al psiquiatra? No, yo no estoy mal de la cabeza. Ahí solamente van los locos, ¿no? Y es que tenemos también que a través de esas transmisiones ir desestigmatizando a la sociedad, porque el hecho de que alguien tenga un trastorno depresivo o un trastorno ansioso no significa que tenga que recibir este estigma. La depresión, la ansiedad, los cuadros de salud mental es algo que nos puede suceder a cualquier persona y que mientras más intervención a tiempo tengamos, mientras más temprano logramos hacer el abordaje, mejor va a ser la resolución del caso y más rápido la persona va a poder volver a su vida diaria, ¿no? Superando estos procesos. Exacto. Y entonces, a través de esas transmisiones en vivo que hacemos en las cuentas, podemos también llegar a muchas más personas de manera gratuita, de manera asequible, y al público en general, que nos pueden hacer sus preguntas y que podemos ayudar y estar al servicio, sobre todo con problemas tan frecuentes en nuestra sociedad y que no se tratan, y que no se ven, y que no se evalúan por desconocimiento, ¿no? Exactamente. Bueno, Liz, yo quisiera ver si en esa parte donde dice comentar nos puedes escribir allí los contactos mientras yo voy cerrando aquí el live. Sí, muchas bueno, gente bonita, hoy trabajamos un tema maravilloso acerca de las rabietas en los niños. Es importante principalmente observar la rabieta, de dónde deriva, si es algo físico y si vemos que sale del contexto de lo normal o de algún factor que está en el ambiente. De ser así, es importante mantener la calma, saber que debemos buscar especialistas que nos guíen y en el caso de una crisis, ser nosotros unas personas orientadoras del proceso sin causar muchos cambios de ansiedad, porque esa es una de las emociones
más inasertivas que se puede presentar en la rabieta de los niños y por tanto es un aspecto muy delicado. Es importante la presencia de psiquiatría, de psicología, psicopedagogía, terapeuta del lenguaje, terapeuta ocupacional, porque todos forman parte de un compendio importante en el neurodesarrollo del niño. Por tanto, es importante asistir a estos especialistas y darte cuenta que podemos evitar llegar a lo patológico si tú simplemente actúas de la manera más idónea y en el momento más correcto. Bueno, muchísimas gracias, Liz, por habernos acompañado en el día de hoy. Ahí tenemos los contactos de Liz, tenemos a doctora Liz Garrido, tenemos a Facebook y tenemos, ok, aquí tenemos todos estos contactos. Bueno, Liz, muchísimas gracias por habernos acompañado. Sé que van a haber otros encuentros muy especiales contigo. Y bueno, en el día de hoy me queda decirles que psiquiatría es necesaria para cualquier trastorno del neurodesarrollo o cualquier circunstancia donde las emociones no sean asertivas. Bueno, Liz, un gran abrazo de mi parte, muchísimas bendiciones y muchísimas gracias por estar pendiente. Aquí tenemos un comentario de María Anela. Gracias por el buen directo, educar y orientar. Es lo mejor y en manos de especialistas como ustedes. Muchas gracias. Y bueno, ahí también tienen el teléfono de la doctora, lo voy a dejar un momentico para que lo puedan ver. Y bueno, Liz, espero que todo tu camino sea bendecido y que, bueno, llevas una misión muy importante que es la parte de psiquiatría para esta gente con neurodiversidad y con todas aquellas personas que requieren del apoyo terapéutico a nivel de la ansiedad, del pánico y de todas esas emociones que nos pueden conllevar a un esquema patológico. Bueno, muchísimas gracias, gente bonita. Nos vemos Muchísimas para el... gracias, María José. Muchísimas gracias desde Perú. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias, gente bonita, y nos vemos para el próximo domingo de Live con María José, donde tú definitivamente eres el protagonista principal. Chao, gracias.